Los viernes, a Nancy Lorenzo de Había una Voz, nuestra tan linda librería en San Lorenzo, ahí en San Martín y Belisario Roldán, ¿no? Y que ha invitado generosamente a escritor, prosista y poeta, a Carlos Müller. Bienvenido a la mañana de Punto de Nostrin. ¿Cómo están? Bueno, felices de estar aquí. En mi caso, muy feliz de estar aquí. No puedo hablar por los demás, pero estamos contentos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Lisandro? ¿Todo bien? Sí, por supuesto que felices de estar acá y muy agradecida de que Carlos haya accedido a venir con nosotros acá en este espacio donde recomendamos libros. Él es un escritor de nuestra librería, que tenemos sus libros, tenemos su obra. Es un escritor que, si bien es de Buenos Aires, hace desde el 79 que vive acá, así que prácticamente toda su obra la hizo, prácticamente toda. El 90% de su obra está hecha en Salta, referida a Salta, sobre Salta. Es poeta, narrador, dramaturgo, tiene premios provinciales en todos estos géneros. En teatro tiene premio provincial en poesía, en novela, en ensayo. Y bueno, y últimamente, desde el 24 para acá, ha estado haciendo lo que vamos a presentar hoy, que son los últimos 4 libros. Por ahí tengo un quinto, pero no sé qué tiempo tenemos. Para contarles la obra de Carlos, para empezar, presentarlo bien, de una manera breve y concisa. Pensé en hacerlo a partir de hice un montón de cosas, pero pensé que esta solapa lo decía muy bien. Carlos Alfredo Müller es narrador, poeta, dramaturgo y realizador audiovisual. Vive en la provincia de Salta desde 1979 y ha obtenido, ya les dije, entre otros, el Premio Provincial de Salta en poesía, cuento, novela y teatro, el primer Premio Concurso Regional de Cuentos de Santiago del Estero en 2016 y el ACECIT, no sé si está bien dicho, en el Premio Hermanos Machado de Dramaturgia en Sevilla, en España, en el 2004. Ha sido coordinador de bibliotecas y archivos de la provincia de Salta y delegado ante la CONABIP, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, y forma parte del colectivo Norte Entero y de la comisión organizadora del Festival Internacional de Poesía de Salta. Vamos con un poquitito, y le abrimos el micrófono también, si te parece, Nancy, para hablar de las obras que has traído aquí. Si querés yo las voy mostrando, ¿no? Sí, pero ya te la doy porque yo tengo que hablar con la obra en la mano. Ok. No, porque él me la quita y me olvidé de traerte uno para que vos la vayas mostrando. Las otras sí te traje para que las vayas mostrando. Perfecto. Bueno, vamos Egoísta. a empezar. Sí, tengo un... vamos a empezar por... Estas son las otras que sí vas a poder mostrar. Vamos, me hice un orden para no abrumar y para que quede claro. Y bueno, ya lo vamos a dejar hablar a Carlos también. El último libro que él acaba de... Bueno, el año pasado realizó, es un libro que ha sido un pedido de la bodega Yacochulla. Él acá, ya en modo compilador, hace estas narraciones sobre el Valle Calchaquí. Es una antología y de los valles calchaquíes, ¿no? Escrita tanto todas son compilaciones que hizo en base a un trabajo arduo de investigación en la biblioteca. Y me parece muy interesante. Es un libro muy valioso porque no existe este tipo de cosas prácticamente en lo que necesitamos que tengamos archivado, y de historia de los valles calchaquíes, de su origen, de la conquista del Valle Calchaquí, desde Chicuán en adelante. La verdad que es muy interesante. Y lo que tiene de lindo que es ficción, y también tiene, digamos que tiene mucha compilación histórica, pero también hay ficción. En el prólogo, el autor dice: el criterio elegido para la selección de las obras incluidas en esta antología es que su temática se refiere al Valle Calchaquí salteño. No obstante, se ha considerado incluir textos que, siendo obras de destacados escritores de otras provincias, hacen referencias a locaciones, historias y costumbres del territorio mencionado. Eso por un lado. Y por decirles otro pedacito, dice: la tarea comenzó en las bibliotecas leyendo aquellos libros que han hecho visible este territorio, todavía aislado de las grandes urbes, incorporándolo a la literatura regional y nacional. Ellos, a través de sus páginas, presentaron al lector un escenario hasta entonces desconocido y, por lo tanto, poco valorado. Bueno, por la élite cultural porteña, ¿no? Bueno, tengo cosas acá para contarles desde testimonios de Pablo Fortuny, que era un presbítero historiador, hasta la leyenda de la mula,
¿cómo se dice? ¿Cómo es, Carlos? La mulánima. La mulánima, mulánima. Con un fragmento interesantísimo que les va a encantar, pero no sé qué tiempo tenemos, Lisandro. Vamos ¿Puedes decir? peloteando, porque estamos medio juguete hoy, pero Sí. bienvenido. Muchas gracias. ¿Te puedo hacer una pregunta que no tiene que ver con la literatura? Por supuesto. ¿Te pagaron con vino los echar? Porque yo me daba por pago, si Yacochulla me pagaba con unos San Pedro. Bueno, han sido muy generosos en ese sentido. La verdad que esta es una colección que iniciativa del Teuco Castilla. Ok. El Teuco es el que impulsó e impulsa actualmente todavía esta serie de libros, pues este no es el único libro de esta colección. Y la gente de la bodega Yacochulla, los hermanos Echar, son quienes, bueno, han financiado estas obras y siguen financiándolas. Así que sí, pude ligar varios vinitos. Bien. Y en eso me alegro. Y además estuvimos el año pasado, lo presentamos en Cafayate, en el marco junto con Pajarito Suti, porque él presentaba a su vez un libro de poesía suyo, de esta misma colección, y en el marco de lo que fue el Festival Internacional de Poesía de Salta, el tercero. Uh-huh. Este año se hace el cuarto. Y ahí, bueno, por supuesto el deleite de los vinos abundó. Quiero hablar de la edición, ¿no? Es una hermosa edición diseñada por la prestigiosa Magdalena Paspose y bueno, ilustrada por Cornejo. ¿Se me fue el Exacto. nombre? Decime el nombre. Ahí lo buscamos. Mariano Cornejo. Por Mariano Que Cornejo. es un ilustrador, bueno, pero les recomiendo mucho. Muy lindo está. La edición es preciosa, es excelente. Inclusive hay un texto de Mariano Cornejo muy lindo, sí. Que es sobre el Valle de Amblayo, que está incorporado al libro, porque además Mariano le gusta mucho toda la parte arqueológica, y es un investigador sobre el tema, y bueno, se nutre también, claro, en su trabajo habitual como artista plástico, sí, de lo que es también nuestros ancestros. Bueno, y la obra tiene autores que ya no existen, y arranca con el 1530 por ahí, en el Valle Calchaquí, desde Chicuana, pero termina con autores modernos, con autores de la actualidad, actuales. Y al último hay un texto del autor, de Carlos Müller, muy interesante, sobre una experiencia que él tuvo con una persona de los valles, que era un sabio, Sarapura, y ahí dice de que como que Kant también estuvo por esa zona. En realidad es una ficción. Es una ficción, pero es muy lindo porque habla de... Yo escribo ficciones, aclaro, porque si no nos va a costar caro. ¿Es la primera antología que haces, que coordinás? Sí. ¿Qué sentiste? He participado de otras. En realidad hicimos un trabajo con técnicos de lo que era la agricultura familiar. Uh-huh. Cuando yo también trabajé la parte de organizaciones sociales y campesinas con el programa de agricultura familiar, con la Secretaría de Agricultura Familiar. Y en ese entonces hicimos un taller muy lindo, en los cuales nos parecía que faltaba información sobre la actividad y sobre lo que encontraban estos técnicos que recorrían permanentemente los territorios y que estaban allí. Entonces, en ese encuentro logramos hacer un libro de texto, con textos que tienen que ver más que ver con su trabajo, pero con el trabajo con las comunidades. O sea, no es el primero. Yo pensé que era el primero, pero ahora me doy cuenta que lo recuperamos. Bien. No, la verdad que es valiosísima la antología. Bueno, les contaba esto, ¿no? El texto de Carlos, acá se llama Sabiduría y Conocimiento, que está extraído de un libro de cuentos de él que se llama El Riesgo Literario, que fue publicado en 1997. Y dice Sabiduría y Conocimiento, y entre paréntesis dice Kant nunca abandonó Payogasta, porque se trata justamente de una persona que tiene su propia manera de razonamiento y que en algún punto dice Carlos, Sarapura como Kant
ni más ni menos, el narrador, perdón, Sarapura, como Kant, ni más ni menos, fue hombre de una cotidianidad aparentemente sin brillo, extremadamente calma y rutinaria. Asimismo, como el filósofo alemán, una vida modesta y sencilla, sumada a la claridad de las ideas, le ha permitido gozar entre los suyos de una extraordinaria reputación. Su nombre es conocido en los lugares más recónditos del Valle Calchaquí. Una historia muy linda, una ficción hermosa, porque habla de cómo razona Sarapura, cómo tiene sus propias formas de la geometría tan diferentes a las convencionales. Es un texto muy lindo, se los recomiendo porque la verdad que es una joyita este libro y hay pocos. Lo tenemos aquí entonces. Preguntas. Abramos un poquito alrededor de Charlemos. nosotras Ahí dos. lo tenés. A Sibotquet, la casa del pájaro carpintero, y Queloticar, el campo de flores amarillas, porque en algún punto es el policial norteño. No sé si lo querés presentar vos. Por favor, muchas gracias. Bueno, acá tenemos sus dos últimas novelas, que la verdad que es muy simplista solamente presentarlas como novelas policiales, porque tienen un contexto, la verdad que muy interesante, que hace conocer a los hombres y a las mujeres y a las sociedades que viven aisladas de la urbe y que por lo tanto por ahí parecen no importar, porque como no las conocemos, no las vemos, entonces Carlos se ocupa, por un lado, en esta novela, que es la primera de, ojalá que de una saga que continúe, de una trilogía o una tetralogía. Queloticar es la primera novela y el subtítulo es El campo de flores amarillas. El Queloticar es el campo de las queloticas y está ubicado en una zona de la Puna. Y es muy lindo el prólogo porque dice: la trama se inicia con la muerte de una persona, existen pistas, está el que investiga para resolver el caso y la intriga por saber quién es el responsable del hecho. Sin embargo, el prologuista, que es muy, muy buen prologuista, Atilio Romano, dice que no lo veamos solamente como un policial. Dice: la muerte de un puestero de la zona, de esto se trata, ¿no? Dice: la muerte de un puestero de la zona hace que se acerquen los dos únicos policías del destacamento a un paraje inhóspito que se llama Queloticar. El sargento Guanuco, nativo del lugar, le muestra al comisario Fernández Alvarenga la dimensión del paisaje y el porqué de su nombre. Y así arranca en algún punto Queloticar. Te pregunto, ¿vos sentís que que hay un estilo dentro de un gran género que es el policial? Mira, uno siempre tiene vertientes de las cuales se nutre, pero me parece que algo pendiente, que probablemente haya otras experiencias, es esta cuestión de poder mostrar, conociendo bien a fondo ciertos lugares bastante remotos, poder mostrar esas realidades a través de un policial. Me parece que es un género muy rico, así como el humor es un género tan rico para expresar cuestiones sociales, por ejemplo, contradicciones de nuestra propia sociedad. Yo creo que esto muestra una realidad muy distinta de aquellos lugares. Por ejemplo, todos sabemos que la policía en un lugar alejado, me costó, yo he sido maestro rural y trabajé muchos años en esos lugares. Entonces vi que, por ejemplo, la tecnología no ha llegado a esos lugares en absoluto. No ha llegado la posibilidad de tener una computadora. O sea, hasta las máquinas de escribir le faltan a veces teclas. Exactamente. ¿No? Y eso no hay que irse muy lejos. Me acuerdo de la policía de vaqueros cuando, hasta no hace mucho, por ahí había una computadora, pero no había papel. Claro. Para imprimir. Entonces había que llevar el papel. Uno necesitaba hacer algo de esos trámites habituales que hacemos, de qué sé yo. Sí, a la famosa taquería. Taca, 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 taca. Claro. Taquero. Y no hay radio, o no funciona, o está la radio y no funciona. Bueno, esas cosas pasan. Entonces se me ocurrió cómo hacía un investigador policial para eso que vemos tan claramente en los programas de televisión de la policía de otros países del primer mundo, donde tienen una tecnología de súper avanzada, claro, y con un pelito sacan todo. Y bueno, acá había que remitirse a sus saberes ancestrales.
Sí, yo Entonces, quiero... el sargento Huánuco, que es un suboficial que está en este lugar aislado y que después, bueno, es llevado a otro que es, en el segundo libro, el mismo protagonista, va al Chaco salteño. Lugar donde yo empecé a trabajar como gira docente. como Lituma, porque el sargento Lituma en la novela de Vargas Llosa es un protagonista importante y va girando, va a la montaña, a su... Mira qué interesante. No, pero yo lo que quiero destacar es la trama, ¿no? Que como dice Carlos, es lo opuesto a toda la tecnología de punta y todo lo que vemos en las series. Sin embargo, tiene ese método de intriga de Agatha Christie y de Arthur Conan Doyle. Sin embargo, él toma los elementos del lugar. Entonces, a través de una investigación sobre el queso de cabra, el sargento Huánuco encuentra pistas. Después hay una trama que está enhebrada con el juego del ajedrez. O sea, es una estrategia narrativa muy linda, muy atrapante y muy lógica, que cierra. Además muestra mucho el contexto social en el que se mueve esta gente, que hay mucha violencia de género, hay mucho machismo. Bueno, hay una serie de cosas que se van entrelazando en esta historia que transcurre en una zona absolutamente opuesta a la de Sigurd Wet, que es La casa del pájaro carpintero, el subtítulo, y que Yoticar transcurre entonces en una zona de montaña, hacia el este de nuestro territorio del norte, y el otro hacia el oeste, y el otro hacia el este. Y por favor, perdón, lo último que voy a decir. Y en allá hay un caso que de alguna manera fue verídico, el caso de trata de blancas, de unas chicas wichí, que tienen que son secuestradas, y bueno, sargento Huánuco es llamado a resolver ese caso. Sí, no demos más información. Sí, basta, está bien. No, yo creo que lo importante también en este tipo de textos es el ritmo narrativo, ¿no? Me parece que es una de las cuestiones que son ineludibles cuando se trata de una novela policial, o sea, tener la atención y poder reflejar, quizás haciendo una economía de todo lo que es la adjetivación y demás, para que adquiera un ritmo que se pueda sostener a lo largo de todo el texto y además que la persona esté convocada a leer permanentemente. Sí, porque tiene, como te gusta decir a vos, avanza, Diegues, pero sí. al ritmo también, Carlos, yo creo que le das mucho al ritmo del lugar también, porque hay una parsimonia, pero no en el ritmo de la narración, sino en respetar también el lenguaje de ellos, ¿no? Entonces eso también cobra sentido, ayuda, digamos, al sentido general de la obra. La verdad que la recomiendo. Esa es la idea es que cada uno de los libros referidos, digamos que están dentro de esta saga, tenga sus características propias, o sea, tiene que tenerlas. Por un lado, pensemos que el mismo protagonista y los personajes que pudiesen repetirse van cambiando, como cambiamos nosotros. Digo, en el oficio empezamos con ciertas características a ejercerlo, un oficio cualquiera, y después vamos tomando cierta confianza, vamos tomando ciertos argumentos que nos sirven, y en determinado momento hay herramientas que no nos dejan de servir y tenemos que cambiar y nos sentimos inútiles frente a lo nuevo que tenemos que abordar. Si uno piensa en el policial negro, en Manken, en los perros de Riga, en cualquiera, el policial siempre es también una manera de recorrer y de narrar la complejidad. Vos ves Manken y ves los problemas de el norte de Europa. Claro. Pienso en una frase de Tizón, creo que es en Frontera, dice enfrentamiento entre contrabandistas y gendarmería. Dice, al amanecer todos fueron barridos por la metralla. Así cierra, creo que Frontera. ¿Qué encontraste vos? ¿Qué contás vos en tu policial alrededor de estos lugares? Yo creo que cada uno tiene características muy marcadas. Por suerte, para poder escribir, para poder narrar y poder transmitir lo que se siente
y lo que se aprende en estos lugares, es importante haber estado allí. Quizás hay gente maravillosa. Sandokan y los Tigres de la Malasia se escribió sin haber ido nunca su autor todo a la zona. De hecho, todo Verne, si se quiere. Claro. Pero de todos modos, yo aprovecho lo que he conocido, donde me he movido, y muchas veces la realidad es tan fuerte que te da pautas muy concretas y argumentos muy concretos para mostrar. Claro. Entonces me parece que esa realidad nos enriquece permanentemente, y a veces tenemos que ser hasta muy cuidadosos de no contar todo lo que ocurre, porque a veces hasta es poco creíble, digamos, pierde el sentido de ser creíble, de ser de convencer. Claro. De la locura que... Me pasó una vez, te cuento un ejemplo muy sencillito, estando en el Chaco salteño, en un momento estábamos todos esperando que llegara un avión con una autoridad, era el año 88, una autoridad nacional. Otro mundo aparte. Claro, que tenía que venir un avión, y de golpe se escucha el vuelo de un avión que llega y se forman todos, las comunidades, los de gendarmería, todos hacen como una enorme payasada de recepción. Okay. Y de golpe baja el avión y todos se acercan, y era un avión que no tenía nada, que no había ninguna autoridad ni nada, sino que eran unos que venían a pescar, y estaban ahí conmovidos porque lo recibieran de esa forma, y los otros que creían que eran las personas. Y entonces, ¿eso cómo lo contaban? Es medio difícil. Macondo. ¿No? Ok, está muy bien. Sí. No, nada. Si vos, no, yo solamente este trocito para que vean cómo escribe, porque tiene un estilo poético muy lindo, es poeta, pero en su prosa, miren esta partecita de Sigurd Wet, La casa del pájaro carpintero, donde habla de estas tres niñas, Huichí. Dice: Berta ha tejido una hermosa yica toda la tarde. Primero eligió el diseño ojo de perdiz, que como todos los demás, un día le enseñó su abuela. Luego seleccionó las fibras teñidas con los colores apropiados hasta que al fin se puso a tejer con su telar en el suelo. Como es sábado, no ha tenido clases. Ahora, ya entrada la tarde, tiene que salir a buscar leña, pues no hay suficiente en la casa para cocinar el pescado que los hombres han pillado con sus redes. Lleva el hacha, siempre lo hace cuando debe ir por leña. A esa hora el monte se pone más bonito, los coyullos con su canto avisan que el calor va a continuar, aunque ya no es tan intenso, y los pájaros vuelven para cantar y buscar el alimento cada tarde, para que no le falte a los pichones. Las demás mujeres han quedado en la casa, limpiando el pescado. Los sábalos ya no son tan grandes como antes. El río no es el mismo tampoco. Miren la cantidad de cosas que tiene este texto, ¿no? Quiero llevarte, si te parece, a otro de tus libros, a Spondylus, Apuntes de viaje, por lo que estoy viendo, por lo que estoy chusmeando, el recorrido, el espacio, las cosas que se encuentran y que has recorrido están presentes entonces en la prosa y en la poesía, ¿puede ser? Sí, muchas de ellas sí. Hay otras que no, que son una cuestión más intimista, más personal, sobre todo en la poesía, pero la poesía también se enriquece con lo que vas viviendo. En este caso pensé en el Spondylus. Para quienes no conozcan, es un molusco que vive en la costa del Pacífico, prácticamente desde el norte de Chile hasta California. Y era su materia con la cual esta concha es algo que era muy buscado porque tenía un sentido casi mítico. Y a su vez, todos los ajuares y demás, encontrar la presencia del Spondylus en los restos arqueológicos. Claro. Por ejemplo, en los niños de Giulia Giaco, la doncella tiene un collar hecho de Spondylus. Y yo me iba encontrando en este viaje que hice por Ecuador, Guatemala, Perú, me iba encontrando la presencia del Spondylus.
Y entonces, bueno, lo que puedo hacer porque la poesía es difícil, no se explica. Yo le pedí que buscara no hay una que poesía para pero leernos. sí lo que puedo hacer es leerla. Perfecto. Leo un poema. Obviamente. Dale. Carlos Müller, escritor salteño bonaerense, en la mañana de Punto Uno Stream, con una lectura de su Spondylus, Apuntes de viaje. Yo tengo una para leer, si querés que te esperemos. ¿Ya estás? Dale. Ahí estamos. Un origen posible. En la mitología del mundo marino hay quienes sostienen que la barca es anterior al hombre, que en su matriz contuvo a ese cuerpecito humano antes de parirlo en las aguas turbulentas, que los remos, un par de remos lanceolados, son los que le dieron su forma a los brazos del hombre, y las olas desquiciadas las que forjaron su musculatura para que pudiese salir a navegar ese mundo antiguo y desconocido, que son los mares y los océanos, y atravesar al fin sus fosas insondables, el cementerio ciego de los naufragios y de aquellos que se aventuran a violar las reglas náuticas, su bravura. En fin, los sabios del mar sostienen que de allí venimos, desde ese caldo germinal de sal y espuma que aún esconde sus secretos, ese paraíso húmedo y viscoso, el mundo de las barcas, de los peces, de las algas y de las redes. Así, un día llegamos a tierra firme navegando a la deriva en una barca, temblorosos e indefensos, desde la nada misma. Y aquí estamos. Con sus poemas de Spondylus. Nancy, ¿una más? No, yo para cerrar quiero decir algunos anuncios de Había Voz, pero también quiero que Carlos cuente, porque él es productor audiovisual y hoy vamos a pasar el primer documental que realizamos con un equipo integrado por Santiago Álvarez, Ricardo Bima y yo, que es sobre el animanazo, sobre la fecha que el 19 de julio del 72 recuerda, fue ese hecho en los valles calchaquíes, y nosotros hicimos un documental sobre ello, una especie de ensayo documental, trabajando con pobladores de Animaná, y bueno, hoy lo estamos mostrando en la Biblioteca de la Legislatura, en la Galería del Paseo, a las 18 horas. Las 18. Es entrada libre, es un homenaje a aquellos hombres que estuvieron allí en Animaná poniendo su esfuerzo para que las soluciones llegaran a un punto. Repaso. Muy imperdible. Donde hubo fuego, Memorias del Animanazo, se presenta hoy, viernes 31 de julio, a las 18 horas, con entrada libre, en la Biblioteca de la Legislatura Dr. Armando Caro, allí en la Caseros 519, frente a la Plaza 9 de Julio en Salta, en la Galería del Paseo. Donde hubo fuego, Memorias del Animanazo, donde vos participaste como... codirector y guionista también. Codirector, guionista, y una realización muy interesante alrededor de, como ustedes marcan, y lo pienso también en poblaciones, en humanidades, en culturas, vamos a usar una palabra que tal vez no esté bien, tranquilas. Bueno, ¿qué debería haber llevado para que se prenda el fuego en Animaná? Claro, porque es... Fuego en Animaná, ahora que pienso. Exacto. Es el hecho que generó la canción de César Isela y Armando Tejada Gómez. Y vamos a pasar también un pequeño corto, en realidad una entrevista que le hicimos a Isela mientras vivía, sobre cómo escribió esta canción y cuándo. Y me parece que es muy interesante porque revela esa conjunción que suele haber muchas veces, y que otras no la hay, entre lo que es la cultura, el arte, y lo que son los hechos que de alguna manera persisten en la memoria gracias a la acción
artística. Carlos Müller, escritor, narrador, poeta, realizador audiovisual de nuestra provincia. Creo que voy a tener que empezar a leer porque me lo vendieron muy bien, yo no lo conocía. Y a mí, como me gusta el policial, probablemente estos queden aquí. Pero empieza a dar de comer, dar de leer. La semana pasada estuvo Pilar acá, increíble las cuestiones para probar azul. Y ya largamos, ¿no? Se notó que les gustó a vos y a Pancho la comidita la pastelería salada de Caravana Azul. Sí, les gustó. Le agradecemos a Pancho. Se notó. Y bueno, la verdad que es increíble, sorprende Pili con sus comidas. Y bueno, hoy mañana ya por supuesto que se pueden seguir suscribiendo. Es este emprendimiento que tenemos con Había una Voz y Caravana Azul de combinar, maridar una comida con un libro de acuerdo a la temática del libro. Entonces les entregaríamos una caja por mensual. Es una suscripción mensual que pueden hacerse, puede ser intermitente, o sea, un mes podés tenerla, otro mes no, la podés adquirir. Y lo lindo que la primera caja que sacamos se entrega mañana en la librería, en nuestra librería. A partir de las 18 horas va a estar la autora del primer libro que va a acompañar la primera comida con su caja que lleva. Entonces, un libro, una comida, y la autora del libro es María Eugenia Chagra, porque el libro se llama El amor, entre signos de pregunta, y va acompañado de una tarta de seda de cebolla de Caravana Azul. Espectacular. Y se va a entregar mañana a partir de las 18 horas, así que si todavía quedan algunas suscripciones, si les interesa, comuníquense con nosotros por mensaje privado en Había una Voz, Instagram de Había una Voz en Salta. Había una Voz _ Salta, o en el de Pilar también en caravana.salta, si no recuerdo más, Caravana Azul en Instagram. Estamos pasadísimos, le agradecemos a Francisco Pancho Laiseca que nos haya cedido el aire de Punto al Mediodía. Carlos, muchísimas gracias por venir. Recuerden, hoy entonces 6:30 de la tarde. 18 horas. 18 horas en Galería del Paseo. En Galería del Paseo. Frente a la Plaza 9 de Julio. Tenemos una gran programación. Como dije al inicio de este programa, desde las 8 de la mañana hasta hoy, ¿hasta cuándo estamos? ¿8 o 9? Hasta las 9 de la noche tenemos una enorme programación en la 94.5. Ahora viene Pancho, ahora viene Martina, después viene solamente fútbol, después viene Punto a Favor. Vamos a tener el canal de Central Norte. Somos una radio que está todos los días desde las 8 de la mañana con la mejor música, con toda la información y entendemos con la mejor compañía. Informando aquí desde la ciudad de Salta. Quédate en la 94.5, sumate y en @.1salta en YouTube. Campanita, seguinos. Yo los voy a ver el lunes.